pueblos del norte de Europa. Ataques vikingos. Saqueaban, mataban indiscriminadamente y con cada ataque crecía su historia. Fue como si se hubiesen abierto las puertas del infierno. Sus líderes fueron considerados legendarios incluso en su época. Ivar el Deshuesado, Eric el Rojo, Harold Tez Oscura. Hombres que se hicieron famosos por su ferocidad. Nuestros investigadores se disponen a descubrir el mundo en el que vivían. Y crearán la imagen de una cultura manchada de sangre y aún así muy sofisticada. Reconstruirán la fortaleza en ruinas de Harold Tez Oscura, el primer rey de todos los vikingos. Encontrarán restos ocultos de la ciudad de un señor de la guerra enterrados bajo las calles. Y examinarán la tecnología que diferenciaba a los vikingos de los demás. Con estos barcos, los vikingos fueron capaces de redibujar el mapa de Europa. Barcos como este llevaron a exploradores vikingos como Eric el Rojo y Leif Erikson más allá de lo que había ido nadie. Mediante las últimas investigaciones y tecnología gráfica, reconstruiremos una civilización extraordinaria. Y recuperaremos el mundo perdido de los vikingos. Mundos perdidos. Los vikingos. Asesinos, bandidos, bárbaros, paganos. A pesar de que la cultura vikinga desapareció hace más de 1000 años, su fama perdura. Los investigadores Jonathan Foyle y Elena Hamerow pretenden descubrir la verdad sobre estos extraordinarios guerreros y el mundo del que procedían. Elena Hamerow es arqueóloga de la Universidad de Oxford y estudia las culturas europeas antiguas. Uno de los grandes misterios de este periodo es por qué aparecieron los vikingos cuando lo hicieron. ¿Qué los llevó a atacar y colonizar de aquella forma? Jonathan Foyle es historiador arquitectónico. Estudia los edificios como un medio para comprender las culturas que los crearon. Parte de la experiencia vikinga es vivir con los 4 elementos: la tierra, el fuego, el viento y el agua. Dependían mucho de ellos. Los historiadores ponen una fecha concreta al inicio de la campaña de terror vikinga, el 793 de nuestra era. Comenzó con un acto de sacrilegio devastador. Jonathan ha viajado hasta Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Aquí se alzaba un monasterio que en su época fue uno de los más sagrados y conocidos de la cristiandad. Tenemos la imagen de los vikingos como piratas salvajes sedientos de sangre. Y esa mala fama nació aquí, en Lindisfarne. Lo que hicieron los vikingos aquí se supo rápidamente por toda Europa. Richard Oram lo explica. Este fue el primer ataque contra un núcleo importante. Aquí se desató el infierno por primera vez y psicológicamente fue lo que llevó a la gente a creer que llegaba el apocalipsis. El ataque fue por sorpresa. La primera vez que se supo de los vikingos fue cuando sus barcos aparecieron en el horizonte. Y para los monjes del monasterio, la mera idea de que su santuario fuese atacado era impensable. Pero como Jonathan ha descubierto, está claro que los vikingos sabían exactamente lo que hacían. ¿Qué querían los vikingos? El botín. Todas las riquezas como joyas y piedras preciosas. Pero también buscaban esclavos. Los esclavos eran mercancía de lujo. El monasterio era famoso por sus reliquias y tesoros. Su única protección era la fe. La creencia de que nadie profanaría un lugar sagrado. No tenían defensas, era un monasterio. ¿Pero tenían una muralla o algo que rodeara al monasterio? ¿Algo así? Sí, tenían un muro que rodeaba el monasterio y que diferenciaba el espacio sagrado del interior del mundo exterior. Pero era simplemente una línea de demarcación. Subiendo al punto más alto de la isla, Jonathan y Richard intentan crear una imagen de la comunidad que los vikingos se propusieron destruir. ¿Qué vieron los vikingos cuando llegaron hace más de 1000 años? Nada parecido a esto. No había ninguno de los edificios en piedra que ahora vemos. Esto era una comunidad monástica. Pero donde ahora está la parroquia y la iglesia prioral, se encontraban los edificios que saquearon los vikingos. Solo que en vez de ser de piedra, eran de madera.
Este es el aspecto que debían tener las construcciones de Lindisfarne aquel día del 793. A pesar de ser un modelo de sencillez cristiana, estos modestos edificios albergaban un gran tesoro, convirtiéndolos en el blanco perfecto para los vikingos. Este lugar estaba mal defendido y hecho de material inflamable, por lo que a los vikingos no debió costarles mucho arrasar a los 3 o 4 barcos cargados de hombres armados con hachas. Por supuesto que no. No había nada que les opusiera resistencia, y si su intención era destruirlo, podían borrarlo fácilmente de la faz de la tierra. Los ataques vikingos eran rápidos. Se aproximaban a gran velocidad, atacaban, mataban, saqueaban y quemaban. Lindisfarne fue incendiado y así nació el modelo de ataque vikingo. El monje Alcuino, que se encontraba en la corte del emperador, en Europa, escribe cartas de condolencia. Llega a sus oídos el terrible suceso ocurrido aquí y lo describe en sus escritos, quedando registrado para la posteridad como el gran suceso. ¿Y qué pensaban de esos extranjeros rubios que les causaban tantos problemas? Debían estar aterrorizados. Los consideraban las hordas del anticristo. Se trataba de una fuerza pagana que asesinaba a hombres de Dios. Eran bárbaros, despiadados y estaban sedientos de sangre. El ataque de Lindisfarne fue el primero de muchos. Pero, ¿de dónde procedían los vikingos? ¿A dónde regresaban con sus botines? La arqueóloga Helena Hammerud se encuentra en la capital de Suecia, Estocolmo, tras la pista de las reliquias cristianas robadas de Lindisfarne y otros lugares. Quiere conocer la tierra natal de los vikingos y la cultura que produjo tal ferocidad. En el Museo Nacional se reúne con el director Ken Anderson para ver los botines con sus propios ojos. Aquí tenemos muchos objetos, algunos son árabes, otros del oeste de Europa. ¿Cómo llegaron a Suecia? Tenemos objetos singulares que proceden de contextos muy especiales, como iglesias o monasterios, lo que nos lleva a pensar que fueron robados. Este objeto es único y probablemente sea el resultado de un saqueo. Se parece sospechosamente a la punta de un báculo episcopal. Sí, lo es. Así que debemos suponer que un pobre obispo irlandés fue atacado y despojado de su báculo. Sí, como una especie de souvenir. Este símbolo sagrado de autoridad episcopal contrasta con muchos de los otros descubrimientos. Entre las posesiones más preciadas del museo se encuentran numerosas espadas. La más prestigiosa es la hoja de una espada larga que podía valer hasta 16 vacas lecheras. Un guerrero con espada era un hombre de gran estatus. En los almacenes del museo, Ken muestra a Helena unos restos arqueológicos mucho más desconcertantes, pruebas de sacrificios de animales y también humanos. Esto es parte de un cráneo y de esqueletos de una tumba con 3 cuerpos, 2 de ellos decapitados. Debió tratarse de un sacrificio humano. ¿Cómo sabemos que fueron sacrificados? Por los huesos. ¿Hay marcas de corte en las vértebras? Dios mío, el sacrificio humano debía ser una práctica bastante impactante para los cristianos antiguos. Esto sugiere un punto de vista y una ideología muy diferentes. ¿Por qué se hacían? ¿Era una forma de castigo? No lo creo. Era la mayor ofrenda que se podía hacer a los dioses. Así que si querían ofrecer algo mejor que un caballo o una vaca, sacrificaban a un esclavo, por ejemplo. Sí. Los sacrificios humanos formaban parte del entierro de un jefe o un gran guerrero. Y son esas pistas las que pueden ayudar a nuestros investigadores a completar su imagen del mundo vikingo. Nuestros investigadores han viajado a Lindisfarne, donde nació la fama de asesinos sanguinarios de los vikingos. Han visto el botín robado de las iglesias cristianas de Europa. Ahora, Jonathan Foyle está en el extremo norte de Dinamarca, desvelando los secretos de una impresionante tumba vikinga. Ha ido al yacimiento de Lindholm Hall. A finales del siglo XIX, los arqueólogos retiraron 4 metros de arena para encontrar unas tumbas extraordinariamente bien conservadas. El experto local, Lars Christian Norback, es su guía. Lars, este sitio es impresionante. En la cima de una colina, donde a cualquiera le gustaría ser enterrado.
La gente de aquí es de un pueblo corriente. Sus cuerpos se han conservado gracias a las dunas de arena que llegan a medir hasta 4 metros de altura. ¿El doble de mi altura en arena? Sí, encima de las tumbas. Lo que Jonathan encuentra más intrigante del lugar es la extraña disposición de las piedras. Círculos, triángulos e incluso en forma de barcos. A primera vista, estas piedras parecen estar desordenadas, pero resulta ser todo lo contrario, ¿verdad? El triángulo representa a un hombre, el círculo a una mujer. Los barcos también son hombres, y lo sabemos por los objetos que tenían en las tumbas. Estas piedras representan un barco de gran tamaño. Si me enterraran aquí no ocuparía mucho espacio. No, serías incinerado y ocuparías mucho menos que ahora. La clásica pira funeraria vikinga era una plataforma de madera con 4 postes sobre la que se colocaba el cuerpo. Debajo disponían ramas y hojarasca y se sellaba con tablones. La estructura estaba diseñada para arder con un calor intenso. Tras la cremación, los restos del cadáver y las ofrendas a los dioses eran enterradas entre las piedras que rodeaban la tumba. De vuelta en Estocolmo, Elena examina algunas de las ofrendas que se han encontrado en tumbas vikingas. Una de ellas es verdaderamente inesperada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos algunos broches y un Buda. ¿Buda? Nunca habría esperado encontrar un Buda en Suecia. ¿Qué hace aquí? No, es un hallazgo bastante inusual. Probablemente fue creado en el norte de la India y sería comprado. En las tumbas vikingas se han encontrado objetos de tierras tan lejanas como Norteamérica y el norte de la India. Y dado que no existen pruebas históricas de que los vikingos atacaran ninguna de las dos zonas, se cree que llegaron a Escandinavia a través del comercio. Al parecer, la red comercial vikinga se extendía por todo el mundo. Y sugiere que eran mucho más sofisticados de lo que se piensa. Para averiguar algo más, Elena Hamerow se dirige a la isla de Björkö, a los restos de la ciudad vikinga de Birka. Hace 1200 años era un floreciente puerto de la costa báltica. Elena se une a Björn Ambrosiani, director del proyecto Birka y uno de los principales expertos en cultura vikinga. Esta zona tiene un clima húmedo. Las casas de madera de la ciudad que se alzaba aquí se pudrieron hace mucho tiempo, pero cubrieron un área equivalente a 30 campos de fútbol. A través de los indicios arqueológicos que quedan, Björn ha reconstruido una de ellas. Este es el almacén o el taller. Aquí dentro está la zona habitable, donde había una hoguera en el suelo y bancos para dormir y trabajar en los meses de invierno. ¿Cuánta gente vivía en una casa como esta? De 6 a 8 personas. A pesar de la modesta apariencia, estas casas estaban recubiertas de lana, pieles y tela, lo que permitía a sus ocupantes soportar temperaturas por debajo de los 0 grados. Los objetos encontrados en Birka también muestran un aspecto olvidado del pueblo vikingo, su habilidad artesana. ¿Qué tipo de restos hay del forjado del bronce? ¿Qué habéis encontrado? Tenemos unas 25.000 piezas como esta. Aquí tenemos un trozo de arcilla con dibujos que probablemente se utilizó para hacer 1 o 2 bonitos broches de bronce para la ropa de una mujer. El número de moldes de bronces y objetos encontrados en Birka sugieren que la joyería no solo se hacía para uso local, sino que se comerciaba con ella. Las rutas comerciales desde Birka pasaban por el este a Rusia y Europa. Incluso llegaban hasta Oriente Próximo, India y China. Birka era un centro internacional. La prosperidad de la gente de Birka conllevaba algunos problemas. Obviamente necesitaban defenderse. Aquí hay 2 grandes terraplenes con un espacio en medio. ¿Qué es? Son las murallas de la ciudad. Y esta es una de las puertas sobre la que había una empalizada de madera. Aún quedan restos. Formaba parte de las defensas de la ciudad.
Rodeaban un área de 450.000 metros cuadrados y su mera existencia apunta a la mayor equivocación que existe hoy sobre la cultura vikinga, ya que las murallas de Birka se construyeron para impedir la entrada a los que sus habitantes llamaban vikingos. Birka estaba muy bien defendida. ¿Sí? ¿Pero por qué necesitaban los vikingos defenderse de otros vikingos? Esta no es una ciudad vikinga, es de la época vikinga. Los vikingos son piratas del mar que atacaban las ciudades costeras. El nombre vikingo se ha asociado a toda una civilización, pero ese nombre solo se aplica a los actos de unos pocos. Hacer el vikingo significaba asaltar. Así que no debemos considerar vikingos a los habitantes de Birka, que eran comerciantes y gente pacífica. Los vikingos eran su élite militar, piratas parecidos a los mafiosos. Así es. Como el centro comercial más próspero e importante de Escandinavia, Birka estaba bien defendida y permaneció segura durante 200 años. Rechazó ataque tras ataque. Su declive llegó lentamente, el nivel del mar bajó y el puerto se hizo innavegable. Los barcos que la habían convertido en un gran centro comercial ya no podían llegar hasta ella. Birka fue abandonada. Nuestros investigadores están en Escandinavia en busca del mundo perdido de los vikingos. Han visitado la ciudad comercial de Birka y han descubierto que los verdaderos vikingos eran bandas de asaltantes parecidas a la mafia, que solo eran un pequeño porcentaje de la población escandinava. Las acciones de unos pocos definieron la forma en que la historia recordaría a toda una población. Ahora, nuestros investigadores examinan la tecnología que hizo posible la era vikinga, el drakkar o barco vikingo. Estas naves revolucionarias llevaron a los exploradores vikingos más al este de lo que cualquier otro europeo hubiese llegado antes. Cerca de su tierra eran armas de muerte y destrucción. Jonathan Foyle está en Noruega, en el Museo Naval Vikingo de Oslo. Ha venido a ver el barco de Oseberg, descubierto bajo un montículo funerario en 1903. Tiene 1100 años de antigüedad y se encuentra intacto en un 90%. Es de vital importancia para los arqueólogos, ya que es el barco vikingo más antiguo encontrado con mástil. Añadiendo mástil y velas a lo que en principio eran barcos de remos, los vikingos doblaron su velocidad de 9 km/h a casi 20 km/h. También se abrió ante ellos la posibilidad de largos viajes por mar. Para averiguar cómo fue construido el mástil, Jonathan visita a Bjarte Arset en el taller del museo. Bjarte es uno de los principales especialistas noruegos en talla vikinga de madera. Estudia la tecnología del mástil y por qué fue tan revolucionario. ¿Qué es eso de ahí? Eso es el mastfisk. Mastfisk. Sí. El mástil para las velas. Sí. Es la maqueta de un mástil. Sí, está a escala 1:4. ¿Y esto va aquí? Sí. Luego va esto para fijarlo. Ya veo. Lo has encajado para que no se mueva. Exacto. El mástil pez, así llamado por su forma de cola de pez, sujetaba el mástil. Su propósito era ayudar a distribuir el empuje del viento uniformemente a lo largo del barco. Eso evitaba que el mástil se partiera con vientos fuertes. El hecho de que fuera extraíble permitía a los barcos vikingos pasar bajo los puentes y otros obstáculos que impedían el paso a las naves de mástil fijo. Pero pilotar estos barcos requería una gran habilidad. En el Oseberg, Knut Pase, experto en drakkar vikingos, nos lo explica. ¿A qué altura del casco se encontraba el nivel del agua? Extiende el brazo formando un ángulo de 90 grados. Aproximadamente hasta ahí. Así que si la embarcación se escoraba más de 9 grados se hundía. Solo permitía un mínimo margen de balanceo. Incluso después de 1100 años, se puede apreciar la habilidad del constructor. Está increíblemente bien conservado y el hierro no se oxida. ¿Estos remaches son los originales? Sí. Los remaches son de una mezcla natural de minerales de hierro que no se oxida.
Pero obviamente el material más importante era la madera del casco. Está hecho íntegramente de roble. ¿Cuántos árboles se necesitan para un barco de este tamaño? Unos 80. 80 árboles. Una gran inversión, ¿no es así? Sí, debió ser muy caro. ¿Y cuántos había en cada flota? Existen fuentes escritas que indican que entre 50 y 100 barcos. 80 por 100. Son 8.000 árboles. Eso es deforestación. Utilizando robles que tardan hasta 150 años en crecer, los barcos vikingos cambiaron el paisaje local y la navegación para siempre. Hay mucho aire vikingo en estos barcos. Casi se les puede imaginar en alta mar. Pero cuando se ve de cerca un barco vikingo de hace más de 1000 años, se siente un profundo respeto por su industria, ingenio y determinación. La habilidad y determinación de los calafates resulta evidente en el Museo de Roskilde, Dinamarca. Elena ha venido para averiguar cómo el diseño revolucionario de los drakkar vikingos cambió su mundo. Está con Ture Mule, un carpintero de ribera que los construye usando la técnica y los métodos vikingos. ¿Las herramientas que usa se parecen a las que utilizaban los vikingos? Intentamos trabajar con herramientas lo más parecidas a las encontradas en las excavaciones. A veces no conseguimos todas las herramientas de las que encontramos marcas en los barcos. ¿Se conoce el sistema de medidas utilizado en la época de los vikingos? No, existen muchas teorías, pero en la construcción de barcos la repiten una y otra vez. Así que se basaban en ciertos parámetros. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un barco como este en el que estás trabajando? Lo hemos hecho 5 hombres en 4 años y medio. Probablemente ellos empleaban a más hombres. Un equipo más grande. Sí. Cada barco requería un gran despliegue de hombres y recursos. En el museo hay varios barcos vikingos descubiertos en el fiordo local en la década de 1960. Nos permiten conocer más aspectos del diseño que define a su cultura. Junto con Anton Ingler, director del museo, Elena examina un corte transversal de un barco de la época vikinga. La culminación de esta tradición naval fueron los drakkar. Décadas de experimentación y experiencia dieron lugar a un diseño casi perfecto. Así que esto es un verdadero drakkar vikingo utilizado para hacer cumplir la ley. Sí, un gran buque de guerra escandinavo. Todos los barcos vikingos, incluyendo los buques de guerra, comparten características claves. En primer lugar, la quilla y las cuadernas eran fijadas a los postes de proa y popa y a sus postes. Costillas reforzadas soportaban una cubierta en cuyo centro se alzaba el mástil pez. Las tablas del forro, llamadas tracas, se traslapaban verticalmente y se unían con remaches. Con solo 3,5 metros de ancho, este barco medía 30 metros de eslora. En la fase final se añadían escudos, remos, timón, mástil, jarcias y vela. El buque de guerra transportaba entre 70 y 80 vikingos, 60 de los cuales remaban a la vez. Su poco calado le permitía llegar hasta casi cualquier parte. Este barco tenía un calado inferior a 1 metro, lo que le permitía navegar por cualquier río europeo. Eran barcos increíblemente flexibles, en el sentido de que se podían surcar océanos con ellos, costear e incluso navegar tierra adentro. Podrían considerarse buques anfibios. Esta flexibilidad era clave para su éxito y permitía a los vikingos atacar desde los ríos ciudades apartadas de la costa. Elena quería saber cómo era la vida a bordo. Anton le muestra una de las réplicas construidas. Me he fijado en que no parece contar con muchas comodidades. Hay muy poco espacio y nada de privacidad para los 60, 70 u 80 hombres que iban a bordo. ¿Qué hay de la comida y la bebida? ¿Dónde almacenaban las provisiones? Como se puede ver, hay muy poco espacio en el barco, y en su mayoría estaba lleno de lastre. Así que si querían transportar suficientes armas, apenas podían llevar comida y agua. En 2 semanas se quedaban sin nada. Así que cada 2 semanas tenían que reabastecerse. Así es. A pesar de la falta de espacio,
Estos barcos eran perfectos para la exploración y los líderes vikingos como Erik el Rojo y Leif Erikson aprovechaban su fuerza para recorrer grandes distancias. Su alcance, velocidad y maniobrabilidad daban a sus tripulantes vikingos una clara ventaja sobre sus enemigos. Y hacia el siglo IX pasaron de asaltantes a invasores. En el 866, Ivar el Deshuesado llevó a su ejército hasta Inglaterra, donde su sed de sangre y su crueldad se hicieron legendarias. Nuestros investigadores han explorado la ciudad vikinga de Birka, que prosperó gracias a las rutas comerciales del Báltico, y han comprobado cómo el diseño de los barcos vikingos les dio ventaja sobre el resto de Europa. Ahora, Jonathan Foyle se encuentra en las Islas Británicas, donde los asaltantes se convirtieron en invasores y colonos. Este cambio radical difundiría el modo de vida vikingo por toda Europa. En el año 865, el caudillo Ivar el Deshuesado hizo avanzar a sus hombres. Su objetivo era York, la rica capital de Northumbria, un reino al noreste de Inglaterra. Jonathan se encuentra en la ciudad para intentar comprender lo que suponía saber que se aproximaba a un gran ejército. En 866, toda una flota de barcos vikingos fue divisada en el río Ouse. Regresaban 70 años después de su primer ataque a Lindisfarne, porque las reglas del juego habían cambiado. La flota no había venido solo a arrasar la ciudad, había venido a conquistarla. La carnicería fue despiadada. York fue arrasada y conquistada, y muchos de sus habitantes fueron asesinados en sus calles, pero la crueldad no acabó aquí. Ila era uno de los reyes rivales de Northumbria, y su capital era York. Por supuesto, se opuso a la conquista de Ivar el Deshuesado, y se cree que fue torturado mediante un método que consistía en abrir la caja torácica para extraer sus órganos y exponer sus costillas como si fueran las sangrientas alas de un águila. ¿Qué tipo de mensaje transmitía ese acto a la gente de York? Que era mejor no oponerse a los vikingos. Ivar llamó a su nueva conquista Jorvik. Situada en la confluencia de dos ríos y con acceso a las rutas comerciales de las Islas Británicas y Europa, los vikingos consideraron York un gran premio y dejaron su huella aquí. Jonathan quiere explorar los restos vikingos que sobreviven en la ciudad moderna. La York moderna conserva muchos de los nombres que los vikingos dieron a sus calles hace 1000 años. Está Nessgate, la calle del Cabo, que hace referencia a la geografía de la ciudad en aquella época. Micklegate, la calle grande, que resalta el tamaño de las vías que tenían. Coppergate, el lugar donde se hacían las copas. Así que desde su geografía a su industria, la York vikinga sigue viva en la ciudad actual. Fue bajo la actual calle de Coppergate donde los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario. Sorprendentemente conservado en el húmedo suelo, descubrieron los restos de 8 casas de la era vikinga que datan del siglo X. Jonathan se encuentra en el centro Jorvik, construido alrededor de dichos restos. Aquí, el arqueólogo Richard Hall explica su importancia. Richard, de repente pasáis de no contar con ninguna casa vikinga a 8 de golpe. Sí, es muy emocionante. Y lo más importante es que están muy bien conservadas. No se conoce nada parecido. Los arqueólogos solían encontrar restos de edificios, pero lo que tenemos aquí son construcciones casi completas. En algunos sitios incluso alcanzan los 2 metros de altura. Las maderas conservadas en el suelo nos dan una pista de cómo se construyeron los edificios. Primero, se excavaba un sótano de unos 2 metros de profundidad y se forraba con tablas de roble. A continuación, se instalaban en el suelo, a intervalos regulares, unos soportes verticales de roble. Estos sostenían las vigas que conformaban la primera parte de la estructura superior. Pero Richard, no veo juntas ni estacas. ¿Cómo se unían? El edificio se mantiene en pie gracias a la presión. No hay clavos ni estacas, solo la presión de una tabla contra la otra. No hay fijaciones metálicas. Eso es. A veces se pueden apreciar las marcas de las herramientas e incluso agujeros hechos por las polillas. Y en la parte de arriba se observa un pequeño hueco en medio de la viga.
Creemos que había otra viga similar al otro lado, y entre las dos soportaban el peso de la planta superior. Es una construcción muy inteligente y sencilla. Esta planta subterránea era ingeniosa. Requería menos materiales de construcción y añadía fuerza a la estructura. Desde la plataforma del suelo se alzaban soportes de roble y al final se añadían las paredes de tablas y el tejado de paja. A partir de los restos de las casas, podemos revelar el aspecto que debía tener Coppergate durante el periodo vikingo. Las casas estaban distribuidas a lo largo de la calle y bajo ellas, los sótanos convertidos en talleres suministraban los productos necesarios de esta próspera ciudad y centro comercial. El singular entorno húmedo de Coppergate también ha revelado miles de objetos. Cada uno es una ventana abierta al mundo de los vikingos. Richard, estas son las estrellas de la colección. Estos objetos representan algunas de las cosas más extraordinarias. Por ejemplo, este zapato de la época vikinga. Está muy bien confeccionado. ¿Estas son marcas de los pies del individuo que lo llevó? Se pueden ver los callos y los juanetes que tenía. Esto parece el mango de un bastón. En realidad, cuando uno come, esto es lo que sale por el otro lado. Son cosas extrañas que los arqueólogos coleccionan. Pero esto nos da información sobre lo que comían. Así es como conocemos la dieta vikinga. Encontramos cuencos de madera como este en Coppergate. Comían en ellos. Eran maestros de la madera, ¿no es así? Esto está hecho de asta. Era el plástico de la época vikinga. No desperdiciaban nada. No, utilizaban sus materias primas de todas las formas posibles y las aprovechaban al máximo. Jonathan ha visitado tierras escandinavas para crear una imagen del mundo perdido de los vikingos. Pero ahora, en York, por fin ha encontrado a uno de sus habitantes. Richard, por fin me encuentro con un vikingo cara a cara. Este era un habitante de Jorvik, que vivió hace 1000 años. Tuvo un final difícil porque si se estudia el esqueleto con atención, se ve que hay muchas marcas causadas por hojas. En general, creemos que fue víctima de una batalla. York fue una ciudad atacada por muchos aspirantes a gobernantes, y su gente tenía que luchar a menudo para preservar su independencia. En York se ha descubierto una gran cantidad de esqueletos con claros signos de heridas de guerra. Casi siempre, las culpables eran las hachas. Bajo ocupación vikinga, Jorvik se convirtió en un puerto muy transitado de gran importancia para el comercio internacional y un peldaño en el camino de la conquista. A su muerte en el 873, Ivar era rey de los hombres del norte de toda Irlanda y Bretaña y gobernaba grandes extensiones de terreno. Pero a medida que las conquistas vikingas redibujaban el mapa de Europa, en su tierra natal, una gran revuelta cambiaba la imagen de la sociedad vikinga. Nuestros investigadores han explorado las tierras vikingas y han descubierto una gran red comercial por toda Europa y más allá. Han encontrado pruebas de su extraordinaria habilidad en la construcción de barcos y la navegación. Ahora se encuentran en el corazón de Dinamarca. En Roskilde, Elena sigue la pista a Harold Tezoscura, un caudillo vikingo del siglo X que unió Dinamarca y se convirtió en rey de Noruega. Harold era el típico vikingo, alto, fuerte y curtido en combate. Pero también era un hombre con conflictos internos. A pesar de sus raíces paganas, Harold se convirtió al cristianismo. Para llevar a cabo su visión de una Dinamarca unida y cristiana, ordenó la construcción de una serie de campamentos circulares conocidos como fortalezas de anillo para someter a las tribus vikingas en guerra. Construidos con precisión geométrica, los arqueólogos ya han identificado 4 de estos lugares. Elena ha visitado uno de ellos en Trelleborg para intentar averiguar cómo fueron construidos. Con ella se encuentra Mads Ternue, un experto en la construcción de estas fortalezas de anillo. La construcción se inició en 975.
Todo esto formaba parte de una enorme movilización militar que tuvo lugar en Dinamarca. Así que, a pesar de que Harold nunca dijo por qué construyó estas fortalezas, nos da una idea de qué lo llevó a hacerlo. Exacto. ¿Vamos a echar un vistazo? Adelante. Suben a uno de los terraplenes para ver mejor todo el emplazamiento. ¿Sobre los terraplenes había una valla de madera? Sí, en la parte superior del terraplén había un camino para rodear la fortaleza con facilidad. Y encima de las puertas había puentes, por lo que las tropas podían desplazarse rápidamente por todo el lugar en una batalla. Ahora podemos recrear el aspecto que debía tener esta impresionante fortificación vista desde el exterior. Rodeada por una empalizada de roble de casi 7 metros de altura, estaba protegida por guerreros de élite del rey. Se cree que aquí vivían entre 400 y 500 guerreros con sus familias. Así que acabó siendo no solo una base militar, sino una especie de sociedad. Las fortalezas de anillo servían como centros regionales de control, lugares en los que se recogían los impuestos y símbolos de poder de Harold. Al parecer, había granjeros que suministraban comida a los soldados. Se cree que el rey y sus hombres viajaban de un bastión a otro, y cuando se quedaban sin provisiones, se marchaban al siguiente. Así que el rey viajaba por sus tierras, literalmente agotando sus tributos. Exactamente. Construir estas fortalezas suponía un gran desgaste de recursos. Solo Trelleborg debió requerir cientos de trabajadores, unos 9.000 robles y más de 6 años de construcción. Supuso una gran cantidad de mano de obra. Debía haber al menos 1.000 personas trabajando aquí. La muralla era un anillo de 135 metros de diámetro y 7 de alto, y estaba rodeada por un foso de 4 metros de profundidad lleno de estacas afiladas. Sobre él se alzaba una empalizada y un camino de ronda. Había 4 entradas y convergían en el centro, creando un atrevido símbolo arquitectónico que representaba el cristianismo de Harold, una cruz gigantesca. Solo una persona podía verlo, Dios desde el cielo. En la fortaleza gemela de Firkat, Jonathan Foyle investiga lo que suponía vivir en uno de estos grandes emplazamientos. Me encuentro en la fortaleza de anillo de Firkat, idéntica a la de Trelleborg. Tiene el mismo terraplén circular con entradas en los 4 puntos cardinales. Es como si lo hubieran hecho con un cortapastas gigantesco. Jonathan intenta descubrir qué pueden decirnos estas construcciones y los objetos encontrados en ellas sobre el mundo perdido de Harold. Con él se encuentra la experta en vikingos, Else Rosedal. ¿Habéis podido deducir a partir de los objetos la dimensión humana de estos edificios y cómo se utilizaban? La uniformidad del diseño sugiere que su uso era puramente militar. Pero a través de la distribución de los objetos encontrados, sabemos que, a pesar de que todas las casas tenían la misma disposición, sus funciones eran muy distintas. Hay unas extrañas estructuras que aparecían en una situación política muy concreta, y no existe nada parecido en todo el mundo. A partir de los descubrimientos de Firkat, los arqueólogos han podido reconstruir el aspecto de las casas que una vez ocuparon estas fortalezas. 30 metros de longitud por 8 de anchura y rodeadas por más de 50 postes de carga inclinados, eran el centro neurálgico de la vida en la fortaleza. Mediante la reconstrucción de una de esas casas en Firkat, los arqueólogos han averiguado que su construcción requería tanto esfuerzo y experiencia como los barcos vikingos. Pero aún quedan cuestiones sin resolver sobre los motivos de su diseño singular. Estoy curioseando sobre este mundo vikingo y me siento sobrecogido por estos maderos que forman una especie de tienda. Solo se puede ver madera u oscuridad. Está hecha de roble sólido. Todos los postes están clavados al suelo. Dominaban todas las artes relacionadas con la madera, como sabemos por sus barcos. ¿Por qué está curvada la pared? Existen varias teorías, y una de ellas es que intenta imitar un barco, pero no es probable que sea por eso. Podría ser para dejar más espacio alrededor del fuego. Dentro,
Jonathan se hace una idea de cómo era la vida en estas grandes salas. No sé si es cosa mía, pero yo me acercaría al fuego todo lo posible. ¿Refleja eso su uso pasado? Entre las cosas buenas de los grandes salones estaban las actuaciones poéticas. También había acróbatas y cosas así. Reconstruyendo la fortaleza como debía ser durante el reinado de Harold Tez Oscura, podemos ver que Firkat era una construcción monumental diseñada para la guerra. Pero también era el centro neurálgico de los obreros y la sociedad vikinga en tiempos de paz. Aún así, las fortalezas no duraron mucho y apenas sobrevivieron al hombre que ordenó su construcción. Los vikingos rebeldes paganos, dirigidos por su propio hijo, se alzaron contra Harold y asediaron su fortaleza sagrada. Su hijo, Sven Forkbeard, inició una revuelta y fue asesinado. Después de aquello, el nuevo régimen no quería tener nada que ver con estas fortalezas y fueron abandonadas. Así que en realidad son fracasos, pero unos fracasos espléndidos. Eres la última persona a la que esperaba oír decir que esto es un fracaso, con lo que lo quieres. Los descubrimientos de Jonathan en Firkat revelan no solo una imagen de la vida dentro de estas fortificaciones, sino también del mundo vikingo a medida que pasó de las tribus paganas a los reinos cristianos. En solo 2 siglos y medio, la civilización vikinga recorrió un largo camino. Tuvieron un gran éxito, primero atacando y luego colonizando el norte del Atlántico. Este éxito llevó a los descendientes de Harold a gobernar un imperio que incluía a Inglaterra, Noruega y Dinamarca, hasta conquistar y asentarse por toda Europa y más allá. Nuestros investigadores han descubierto que la influencia vikinga comenzó con la violencia de partidas de asalto y se vio reforzada por el comercio, que fue posible gracias a su habilidad y dominio del mar. Siguiendo las pistas que dejaron, han descubierto que el mundo vikingo no ha desaparecido. Su capacidad para adaptarse y evolucionar hizo que se amoldaran a una cultura más versátil y nueva. La suya fue una civilización en constante cambio, impulsada por tecnologías revolucionarias, regida por la riqueza y durante 300 años por la expansión de un imperio que sigue siendo visible en muchas ciudades actuales. Este ha sido el mundo perdido de los vikingos. Acompáñeme en un épico viaje por tierra, mar y aire para averiguar quién descubrió realmente Norteamérica. Voy a seguir la leyenda de 2 exploradores vikingos, Eric el Rojo y Leif el Afortunado. ¿Estos navegantes pioneros podrían haber cruzado el Atlántico 500 años antes que Colón? Para averiguarlo, navegaré en un barco vikingo en Alemania. Exploraré unas ruinas en Islandia. Recorreré los icebergs en Groenlandia y finalmente pisaré la costa del Nuevo Mundo. Buscamos la verdad y llegaremos al límite para conseguirlo. En cualquier momento esto podría girar y lanzarme al agua. Venid a por mí. Buscando la verdad. Los vikingos, el viaje a América. Soy Josh Bernstein. Según las sagas vikingas, Eric el Rojo y su hijo Leif el Afortunado tardaron casi una vida en cruzar el Atlántico. Yo no tengo tanto tiempo, pero mi objetivo es seguir su rastro y descubrir cómo fue su épico viaje. Los irlandeses, los escoceses e incluso los chinos afirman haber descubierto América los primeros, pero la historia de los vikingos es la más convincente. Las sagas islandesas cuentan las aventuras de exploradores vikingos que en su intento de explotar nuevas tierras viajaron al oeste desde sus hogares en Escandinavia. Islandia fue colonizada en el 860 de nuestra era. 100 años después, la mayor parte de sus tierras ya estaban habitadas. Desplazándose incluso más al oeste, descubrieron y colonizaron una enorme isla helada a la que llamaron Groenlandia. En este punto es en el que las leyendas vikingas hacen una extraordinaria afirmación. Un navegante vikingo llamado Leif el Afortunado se adentró en las traicioneras aguas del Atlántico Norte y llegó al continente americano 500 años antes que Colón. ¿Podría ser cierta esta leyenda? Para averiguarlo he venido al antiguo puerto vikingo de Roskilde, en Dinamarca.
donde se conserva y exhibe la mayor colección del mundo de auténticos barcos vikingos. Lo que intento descubrir es si los vikingos tenían naves capaces de surcar el mar abierto. El arqueólogo marino Anton Englert va a mostrarme la colección. ¿Este es un barco auténtico? Así es. ¿Dónde lo conseguisteis? Se extrajo a unos 20 kilómetros al norte de aquí, en el fiordo de Roskilde. Es increíble. ¿Tienes idea de cuándo se construyeron? Este en concreto hacia el 1030. Y los otros barcos son del mismo periodo. A lo largo de 21 años hemos reproducido los 5 barcos. Navegando ahí afuera está la reconstrucción de este original. Estas réplicas no dejan lugar a conjeturas. Estos barcos se hundieron y el barro del fondo del fiordo los protegió del oxígeno que habría destruido poco a poco la madera. Estos barcos estaban tan bien conservados que permitieron la construcción de réplicas exactas que ahora navegan. Voy a encontrarme con Gunnar Egersson, capitán de uno de ellos. Él puede mostrarme cómo los vikingos construían barcos capaces de cruzar el océano Atlántico. Encantado. Igualmente. Eran capaces de alcanzar a remo una velocidad de 8 nudos. La proa creaba burbujas de aire que reducían la resistencia en torno a la línea de flotación. Casi surfeaban. Gunnar me enseña que este barco fue diseñado para flexionar con las olas. Pero esta nave larga, similar a las que aterrorizaban las costas del norte de Europa, se habría hecho pedazos si hubieran intentado cruzar el Atlántico con ella. Por eso los vikingos diseñaron barcos muy diferentes para los viajes largos, como este. ¿Ese es el tipo del que hablabas? Sí, este es. ¿Cómo se comporta en el mar comparado con el otro? ¿Por qué no lo averiguas? Vamos a navegar en él. Gunnar está acostumbrado a navegar en barcos vikingos. En 2000 construyó esta réplica. Exactamente 1000 años después del viaje de Leif el Afortunado, según la leyenda vikinga, Gunnar viajó con su barco desde Islandia hasta Norteamérica. Su singladura de 4000 kilómetros demostró que los barcos vikingos podían cruzar el Atlántico. Este, de pino noruego, es tan auténtico como el que construyó Gunnar. Su vela se hizo empleando la misma técnica que los vikingos. Paños de lana cuadrados, unidos y tratados con una resina parecida al alquitrán. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados y pesa más de media tonelada. La vida en un barco vikingo exigía gran esfuerzo físico. Este cabestrante era la única ayuda mecánica a bordo. La fuerza bruta era obligatoria. Ahí está. ¿Hay alguna diferencia entre lo que acabamos de hacer y lo que hacían los vikingos hace 1000 años? No. Era igual. Igual. La misma vela, el mismo barco, los mismos movimientos. Con buen viento, este barco puede alcanzar los 13 nudos, unos 24 kilómetros por hora. Fue diseñado para llevar 24 toneladas de carga y solo necesita 8 tripulantes. Pero Gunnar es más que un hábil marinero de barcos vikingos. Sorprendentemente, hace unos cuantos años, supo que es descendiente directo de Erik el Rojo y Leif Erikson. El abuelo de Leif Erikson era mi 30 veces más abuelo. Entonces tenéis datos que se remontan hasta entonces. Así es. Ahora vamos a virar contra el viento. En la época de los vikingos, navegar contra el viento era un logro revolucionario. Tenían que rotar la vela y hacer una serie de viradas en zigzag. A pesar de ser un trabajo muy duro, les permitía avanzar incluso si el viento soplaba directamente de frente. Recoge el cabo de proa. ¿El viento viene de este lado? Sí, y tenemos que cazarlo. Una de las mejores cosas de los barcos vikingos es que podían navegar contra el viento. Sí, y eran los únicos capaces de hacerlo. Por eso eran los únicos que cruzaban los mares en aquella época. Estamos girando. 27 toneladas moviéndose, virando. Estamos dando la vuelta a 27 toneladas. Me gusta lo que se siente. Los barcos vikingos eran aptos para surcar el océano. Aún así, hacía falta mucho más que valor para dejar el hogar y partir hacia lo desconocido. Debían estar muy motivados.
Los barcos ofrecían muy poca protección ante el durísimo clima atlántico. ¿Qué tenía aquella cultura que los impulsaba a esos viajes para explorar nuevas tierras? Puede que se sintieran algo agobiados en Noruega por los elevados impuestos o por la gran población. Todo el mundo quería trasladarse a Islandia. Durante 60 años, unas 30.000 personas llegaron allí en barcos vikingos. ¿30.000? ¿En barcos como este? Sí. No sabemos cuántos barcos hicieron el viaje desde Escandinavia hasta Islandia, pero para transportar a 30.000 personas debieron ser muchísimos. Los vikingos intentaban navegar costeando, pero para cruzar el Atlántico debieron abandonar la seguridad de las costas y mantener el rumbo a mar abierto. Gunnar me cuenta que el compás magnético no empezó a utilizarse en Europa hasta 200 años después. Así que, ¿cómo lo hicieron? Se lo pregunto a Gunnar. ¿Cómo navegaban los vikingos por zonas desconocidas? Se guiaban por el entorno, los pájaros, las olas, las nubes, las corrientes, el viento, las estrellas, la luna. Gunnar habla por experiencia. Él mismo cruzó el Atlántico sin la ayuda de tecnología moderna, guiándose por elementos como la dirección del viento, la presencia de ballenas y aves marinas, e incluso el tipo de algas que flotaban en la superficie. Hay quien cree que los vikingos conocían la relación entre el sol y la latitud. Este disco de madera encontrado en un yacimiento vikingo de Groenlandia podría ser un compás solar, un instrumento que se utilizaba para indicar si un barco mantenía el rumbo. Lo sea o no, con buen viento, un capitán vikingo podía cubrir los 1000 kilómetros hasta Islandia en 4 o 5 días. ¿Qué me dices de Erik el Rojo, tu tatarabuelo? ¿Por qué se marchó de Noruega? Era una especie de gángster y podría decirse que fue expulsado. Tuvo que irse. ¿Un gángster? Parece que Erik el Rojo no tuvo más remedio que marcharse. Entonces, si quiero seguir sus pasos, tendré que viajar a Islandia. Sí, a Islandia. De acuerdo, lo haré. Creo que por fin le he cogido el truco a esto. No deberíamos tardar mucho. El año 960, Erik el Rojo se adentró en el Atlántico Norte con dirección a Islandia. Y allí vamos ahora para encontrar su casa, en el noroeste de la isla. Estoy siguiendo los pasos del navegante vikingo Erik el Rojo, que partió de su hogar escandinavo y abrió una ruta por el Atlántico hace 1000 años, 500 antes que Cristóbal Colón. En Dinamarca he navegado en un barco vikingo y he conocido que contaban con la tecnología necesaria para surcar miles de kilómetros por el océano. También he conocido a un marino vikingo cuyo color de pelo encajaba con su temperamento, Erik el Rojo. Expulsado de su patria en 982, partió hacia Islandia para empezar una nueva vida, y allí voy a seguir su rastro. Islandia es una isla grande, casi del tamaño de Cuba, pero gran parte del interior no es habitable. Incluso hoy la mayoría de la gente sigue viviendo en la costa. La historia de la vida de Erik está recogida en las sagas islandesas, una colección única y valiosa de historias orales que revelan muchos datos sobre la gente que se asentó aquí hace unos 1200 años. Voy a reunirme con un experto en las sagas en el mismo lugar en el que se supone que vivió Erik el Rojo, a unos 160 kilómetros al norte de la capital, Reykjavik. ¿Es posible que una historia oral con 1000 años de antigüedad sea geográficamente precisa? Según mi mapa, esta es la granja donde vivió Erik el Rojo. Qué emocionante. Gisli Sigurdsson, de la Universidad de Islandia, ha pasado toda su carrera estudiando las sagas islandesas. Es muy grande. Bienvenido al hogar de Erik el Rojo. Gracias. ¿Puedo curiosear? Por favor. ¿Todo lo que está colgado son herramientas de la época vikinga? Estas habitaciones no son solo para vivir, también para trabajar. La gente solía hacer muchas cosas aquí dentro. ¿Y estas armas? ¿Es esto una espada vikinga? Sí, todas son réplicas exactas. ¿Y esto es un casco vikingo? Sí. Por desgracia no tenemos muchos en los museos arqueológicos.
pero sí lo suficientes para demostrar que no tenían cuernos. ¿No tenían cuernos? Creo que fueron las óperas de Wagner las que introdujeron la idea de los cascos con cuernos en nuestra cultura. Entonces es un mito. ¿No llevaban cascos con cuernos? No, eran cascos como este, o de cuero. Esta sería una versión muy elaborada de lo que solían llevar. ¿Es difícil de poner? ¿Parezco un vikingo? Puede que no sea de tu talla. Necesitarías uno más grande, creo. Sí, pero capto la idea. Esto es un casco de combate. Efectivamente. Esta casa es muy cómoda. Es cálida. Puede que el ambiente esté un poco cargado, pero es cálida a pesar del frío exterior. En este tipo de casas dormían de 20 a 30 personas. ¿20 o 30 dormían en esta habitación? Sí. ¿Qué hay del exterior? Me he dado cuenta de que es todo tierra. ¿Puedes mostrarme desde dentro cómo se hacía? Sí, en la cocina tenemos una bonita pared. Vamos a verla. Gisli me cuenta que esta casa de 18 metros de largo y 6 metros de ancho era típica de la época. La madera escaseaba y se utilizaba únicamente para construir la estructura. Los vikingos hacían gran uso de la hierba para el exterior. Con casi 2 metros de espesor, era un excelente aislante en los gélidos inviernos. En cuanto se cierra la puerta y se enciende un fuego, se está muy a gusto dentro. ¿Lo hacemos? Podríamos sentarnos al fuego y seguir hablando sobre los vikingos. Te contaré unas cuantas sagas. Estupendo. Me han dicho que eres el hombre de las sagas. Es mi trabajo. Háblame de las sagas. ¿Qué podemos deducir a partir de ellas? Contienen multitud de pruebas sobre los vikingos y los asentamientos en Islandia. Las sagas tienen su origen en los siglos XIII y XIV. Gisli cuenta que las sagas no fueron escritas por testigos presenciales. Más bien se trata de transcripciones de relatos orales sobre hechos importantes ocurridos unos 200 años antes. ¿Qué dicen las sagas concretamente sobre Eric el Rojo? Hay una con su nombre y otra llamada Saga de los Groenlandeses. Las sagas cuentan que Eric llegó a esta zona y se casó con la hija de un agricultor local. Él le dio tierras en este valle donde Eric construyó su granja. Las sagas cuentan, y lo confirma la arqueología, que esta tierra tiene el mismo nombre y los objetos encontrados corresponden a ese periodo. Así es, por lo que tenemos pruebas narrativas de que Eric llegó a esta zona. Y aquí es donde el relato dice que construyó su granja. Las sagas parecen ser notablemente precisas. Los arqueólogos han sido capaces de demostrar que esta no es solo una zona en la que Eric construyó su granja, sino que los restos de muros encontrados bajo esta reconstrucción son las ruinas de su casa. Pero Gisli me explica que Eric no recibió los mejores terrenos cuando se casó con la hija del granjero. Se encontraban en el límite de la propiedad familiar y muy cerca de una granja vecina. No pasó mucho tiempo antes de que Eric sufriera las consecuencias de una violenta disputa por las tierras. De nuevo fue declarado proscrito. Así que es condenado. ¿Qué sucede después? Tiene que marcharse rápidamente. Salir del país antes de que vayan a por él. ¿Para matarlo? Sí. Eric ya había sido expulsado de sus tierras en Escandinavia, por lo que no tenía más opción que seguir navegando hacia el oeste. Había rumores de que un marino había divisado tierra al desviarse de su rumbo. Sin otro sitio al que ir, Eric decidió encontrar y establecerse en esa nueva tierra. Convenció a algunos familiares y amigos para que lo acompañaran, con la promesa de que se harían ricos comerciando con sus recursos naturales. Eric el Rojo partió hacia Groenlandia con más de 20 barcos y un gran número de personas que no sabían a dónde iban. Yo no voy en barco sino en avión, pero me emociona ir a Groenlandia. Incluso hoy no es fácil llegar a la remota zona suroeste de Groenlandia. Me llevará 3 días, 4 aviones, 2 helicópteros y un barco. Una vez allí buscaré pruebas de que Eric y sus seguidores convirtieron esta fría e inhóspita tierra en su hogar. Estoy siguiendo los pasos de Eric el Rojo. Un hombre que parecía tener cierta tendencia a que lo echaran de todas partes.
En el año 985, bajo la pena de muerte, dejó su hogar en Islandia y decidió fundar una nueva colonia en la enorme tierra helada que se encontraba al oeste, Groenlandia. Hoy, incluso en avión, es bastante complicado llegar al sur de Groenlandia. El primer paso es un vuelo de 3 horas a Kulusuk, en la costa este. Desde el relativamente cálido y seguro avión, puedo contemplar el mar helado, lleno de icebergs. El viaje de Eric debió ser muy peligroso y probablemente exigió una mezcla de determinación, habilidad y suerte. Solo 14 de los 25 barcos que partieron consiguieron llegar a su destino. El resto regresaron o se perdieron en el mar. A medida que nos acercamos a Groenlandia me siento muy emocionado. Es uno de esos lugares que uno piensa que nunca visitará. Así que esto es Groenlandia. Yo creo que más bien la hubiera llamado Rocalandia o Nievelandia. No sé por qué escogieron un nombre que significa tierra verde. Creo que Eric el Rojo era bastante creativo. Pero este lugar está muy lejos de mi destino. Aún tengo que atravesar más de 1600 kilómetros de hielo y nieve. Este diminuto aeropuerto es solo un escalón hacia la costa oriental, mucho más poblada. He volado desde Reykjavik hasta Kulusuk y ahora tengo que bordear el círculo polar hasta Nuuk, la capital. Luego tomaré otro avión hacia el sur, donde se estableció Eric el Rojo. Pero aún hay más, mucho más. Groenlandia es enorme. Tiene unos 2.200.000 kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Francia. Toda esta tierra está habitada por tan solo 55.000 personas. Aquí abajo se estableció Eric el Rojo. ¿Por qué? Es algo que voy a averiguar cuando llegue. En cuanto despegamos, estamos sobre glaciares y llanuras de hielo que cubren la mayor parte de esta enorme isla. Si todo esto se derritiera, el nivel del mar subiría casi 6 metros en todo el mundo. Después de otras 3 horas, el hielo da paso a las rocas y por fin llegamos a Nuuk, la capital. Tras una breve parada, subo a otro avión más pequeño rumbo al sur. Pero ahora tengo compañía. Voy a embarcar en el vuelo de Narsarsuaq. El experto que me acompaña en este viaje es Caroline Poulsen. Vamos a ver el asentamiento de Eric el Rojo. Caroline vino aquí desde Dinamarca para estudiar los asentamientos vikingos y va a ser mi guía en Groenlandia. Tenemos este pequeño avión solo para nosotros y volamos hacia el sur. Desde Nuuk recorreremos unos 650 kilómetros hasta Narsarsuaq, la zona que escogió Eric para establecerse. A medida que nos acercamos a nuestro destino, Caroline me explica que la zona que sobrevolamos se llama Eriksfjord. Esta es la tierra en la que se establecieron Eric y sus seguidores por primera vez. Como puedes ver, estas tierras son mucho más verdes y fértiles. ¿Así que Groenlandia es verde? Sí, puede serlo. Fantástico. Viajamos en un gran avión para llegar a Nuuk y ahora en uno diminuto para venir aquí. Y ahora en un helicóptero. No, ¿en serio? Hasta Qaqatok. ¿Por qué no? Uno más y listo. Pero no es un simple helicóptero, es un Sikorsky. Ya casi hemos llegado, solo un helicóptero más y listo. Pero el viaje ha merecido la pena. El paisaje es impresionante. Incluso hoy, este es un lugar difícil donde vivir. No hay carreteras ni ferrocarriles. La única forma de ir de un asentamiento a otro es volando. Por fin llegamos. Desde Reykjavik a Qaqatok. 4 aviones y 2 helicópteros. Y aquí estamos. Tras 12 horas de viaje desde Islandia, llegamos a la zona que los colonos vikingos llamaron hogar. Pero las pruebas mejor conservadas aún se encuentran a un paseo en barco y otro a pie.
Buenos días. Hemos pasado una buena noche en Quakatok. Quakatok. Y ahora nos ponemos en marcha para ver los asentamientos de la zona. Que se encuentran por allí, en el fondo del fiordo. Están por allí, pero nosotros vamos por aquí para ver eso. Mi primer iceberg. Es genial. Ver por primera vez un iceberg es una experiencia impresionante. Hay que ver la belleza del hielo azul para creerlo. Tras el pequeño desvío, seguimos nuestro camino. Balsey, el lugar al que nos dirigimos, está a 2 días a pie del pueblo más cercano, así que esta noche tendremos que acampar. Parte del camino lo hacemos en barco, pero aún nos queda una larga caminata por delante. Mira eso. Llegó a la deriva. Que ese tronco esté en una isla donde no hay árboles es significativo, ¿no? Sí, podría proceder de Siberia, Canadá, Norteamérica, Europa. Y si los colonos escandinavos hubieran encontrado algo así, lo habrían utilizado. Claro. ¿Qué hay de estos bichos locos? ¿Ya existían hace 1000 años? Probablemente sí. Cuando no hace viento y hace calor. Déjame ayudarte. Caroline me cuenta que esta zona debía tener el mismo aspecto cuando llegaron los primeros colonos hace unos 1000 años. Esta es la zona central del asentamiento oriental. Es bastante grande y se pueden ver claramente los edificios. Vamos. Aunque la tierra es verde y exuberante, no hay suficiente llano para criar los animales traídos desde Islandia. Debían elegir el lugar cuidadosamente. Ahí la tenemos. La tierra llana. ¿Donde baja hacia el fiordo? Sí, es un terreno agrícola perfecto. Tardamos 3 horas en llegar a la ruina. Mientras caminamos, Caroline me cuenta que hay asentamientos vikingos repartidos por toda la zona. Pero el lugar al que me lleva es el último y mejor conservado. Ella participa en un trabajo arqueológico para descubrir cómo eran sus vidas y por qué desaparecieron misteriosamente. Estas eran las habitaciones. ¿Para qué se usaban cada una de ellas? Tenía diferentes fines. Una para dormir, otra para cocinar. ¿Para una sola familia? Sí, Es enorme. es muy grande. Este yacimiento y muchos otros han sido excavados y podemos hacernos una idea de cómo vivían los colonos. Tenían ganado para los productos lácteos y ovejas para obtener lana. El pescado era la base de su dieta. En verano salían en expediciones de pesca hacia el norte. Caroline quería que viera este emplazamiento no solo porque está muy bien conservado, sino porque fue Eric el Rojo quien lo descubrió. Finalmente eligió vivir en otra parte y dio estas tierras a su primo. Esa sala indica que este lugar es importante. Solo 3 granjas en Groenlandia tienen una como esta. Eso indica que la persona que vivía aquí era Rica. rica, lo mismo que la iglesia. La iglesia de Balsey es uno de los edificios vikingos mejor conservados del mundo. Fue construida cuando los primeros misioneros cristianos vinieron a Groenlandia desde Escandinavia en el siglo XII, 200 años después de la llegada de Eric y los primeros colonos. Buena mampostería. El interior de la iglesia no está tan cuidado como el exterior. ¿Está mejor por fuera? Sí, es mucho mejor. Ya lo creo. No hicieron tan buen trabajo aquí. Eso de ahí, el altar, se encontraba probablemente bajo la ventana. ¿Ves la ventana de arco? Intenta imitar el estilo europeo. Se hizo con piedra sin labrar, por lo que debió ser muy difícil lograrlo. ¿Has dicho que eso es el altar? Sí. ¿Sigue siendo una iglesia? Sí, la gente puede casarse y ser bautizada aquí. ¿De verdad? Entonces debería quitarme esto. Lo siento.
Caroline me cuenta que este último dato registrado fue una boda celebrada en esta iglesia en 1408. Justo antes de que los colonos desaparecieran misteriosamente. Nadie sabe con seguridad por qué fue abandonado el asentamiento, pero Caroline tiene alguna teoría. Este es el último vestigio. ¿Alguna idea de lo que llevó a su declive? Cambios del clima, la dificultad de importar cosas. No llegaban barcos de Europa y nada con lo que comerciar. Volviendo a Eric el Rojo, ¿acaso recorrió toda la isla y decidió escoger un lugar más bonito? ¿Es ahí a dónde vamos? Sí. Después de cenar y pasar aquí la noche. Así es. De acuerdo. Los arqueólogos continúan debatiendo los motivos exactos por los que fue abandonado el asentamiento vikingo de Groenlandia. Pero no cabe duda de dónde se estableció Eric 400 años antes. Y ese lugar y época son uno de mis principales objetivos. Estamos disfrutando de la noche, aunque son las 11 y aún hay luz. ¿Eso es normal? Sí. El sol no se pone. No, en esta época del año. Es de noche y hemos encendido un fuego. Ahora vamos a dormir y mañana iremos a ver el lugar en el que se estableció Eric el Rojo. He oído que son las mejores tierras de la zona. Esperaremos a que el fuego se consuma un poco y nos iremos a dormir. Hasta mañana. Por la mañana veremos lo traicioneras que pueden llegar a ser las aguas de Groenlandia. Y sabremos cómo Eric y su hijo Leif se embarcaron en una peligrosa travesía por el Atlántico. Me encuentro en una aventura a través del Atlántico siguiendo los pasos del más famoso explorador vikingo, Eric el Rojo. Hasta ahora he sabido cómo Eric atravesó el Atlántico desde Europa hasta Islandia. No tardó en ser expulsado de allí y se convirtió en la primera persona en explorar y establecerse en la enorme y helada Groenlandia. Ahora he recorrido todo el país y he visto la tierra que pisaron los primeros colonos, que es tan espléndida ahora como lo era entonces. También he visto cuánto se desarrollaron los asentamientos vikingos de Groenlandia. Los arqueólogos creen que llegaron a albergar una población de 2000 personas. Al principio el clima era lo bastante cálido para la agricultura, pero los expertos creen que el descenso progresivo de las temperaturas contribuyó a la desaparición de la colonia. No se puede pedir una mañana más hermosa. Sabemos por las sagas de Groenlandia que unas 450 personas vivían en esta zona. Incluso sabemos dónde vivió el propio Eric el Rojo, y allí nos dirigimos. Sigamos nuestro camino. La zona que escogió Eric se encuentra a unos 30 kilómetros de donde acampamos. Se asentó en el siguiente fiordo que ahora lleva su nombre. Mientras caminamos, Caroline me cuenta que los asentamientos vikingos no fueron descubiertos hasta comienzos del siglo XX. Este es el fiordo de Eric. Esto es impresionante. Mira esos icebergs. Sí. A medida que los icebergs se adentran en el mar, se derriten y se rompen, las roturas explosivas pueden oírse por todo el fiordo. Esto es lo más increíble que he visto. La granja de Eric el Rojo se encuentra en el fondo del fiordo y aún tenemos que pasar cientos de icebergs. Este es uno de los lugares más bonitos que he visto jamás. Pero debemos recordar que para los primeros colonos este debió ser un lugar solitario e imponente. Incluso hoy día, en invierno, resulta duro sobrevivir. Una foca. Está tomando el sol. No la molestaré. Los vikingos cazaban focas, morsas y narvales. No solo para alimentarse, sino para comerciar. Sus pieles y los colmillos de marfil de los narvales eran muy cotizados en Europa. Pero cuando se introdujo el marfil de elefante, la demanda disminuyó, y con ella, una fuente de ingresos vital para los vikingos. Eso ha sido genial. Hemos estado cerca, muy cerca. Puede que estos icebergs nos parezcan preciosos, pero para los 24 barcos que partieron con Eric, cruzar de Islandia a Groenlandia debió ser verdaderamente peligroso. Aún así, no puedo resistir la tentación de acercarme.
Pido permiso al capitán para subir a uno de estos inestables bloques de hielo. Dice que intentará encontrar uno plano para que pueda sostenerme, pero me advierte de que si caigo al agua, solo tendré unos minutos para volver al barco antes de congelarme. No es seguro acercarse a un iceberg. Podría implosionar o volcar en cualquier momento, lanzando enormes trozos de hielo por los aires. Este es relativamente pequeño, pero una vez que lo toco empiezo a dudar de si es una buena idea subir a él. Ahí voy. 7/8 partes de la masa del iceberg están bajo la línea de flotación. En cualquier momento esto podría girar y lanzarme al agua. Venid a por mí. No era eso lo que quería oír. Vamos, ya he tenido suficiente de iceberg. Vale, de vuelta a bordo. Adelante. Host on board. Jolly good carry. Estás tan ocupado que ni siquiera puedes hablar. Es emocionante. Ha sido una experiencia breve, pero ha merecido la pena. Me ha llevado 3 días y medio y media docena de vuelos llegar hasta aquí desde Islandia. Espero poder ver el lugar que Erik escogió para establecerse en esta inmensa y aislada isla, en el confín del mundo conocido. Hasta la década de 1930, estas ruinas no fueron identificadas como los restos de la granja de Erik el Rojo. Desde entonces se ha excavado por completo y una parte ha sido reconstruida. Para ser un proscrito exiliado, a Erik el Rojo le fue muy bien. Así es. De hecho, se ha examinado el suelo de la zona y es el mejor punto para la agricultura. ¿Tiene algo más de especial, además del suelo fértil, que le resultara ventajoso? Sí, está en el centro del asentamiento oriental y tiene un buen puerto. ¿Cómo fue? ¿Erik el Rojo llegó aquí y decidió que era el momento de establecerse y dedicarse a la familia? ¿O siguió comerciando y navegando? No, se asentó aquí con su familia. Leif, su hijo mayor, es mencionado en Islandia, pero sus otros 3 hijos nacieron aquí. Caroline me cuenta que la llegada de Erik coincidió con la introducción del cristianismo desde el continente europeo. Hay una historia sobre Erik que cuenta que convencieron a Torgilda, su esposa, para convertirse al cristianismo. Ella quería que se construyera una iglesia aquí, pero Erik lo rechazó. Por ello su esposa se negó a tener nada que ver con él. ¿Pretendía dejar de acostarse con él? Exacto, hasta que se hiciera la iglesia. Por eso Erik cogió una piedra y la lanzó todo lo lejos que pudo. En el lugar donde cayó construyeron la iglesia. Probablemente se parecía a esta, que es una reconstrucción. ¿Este es el aspecto que pudo tener? Vamos a entrar. En la época en la que se levantó esta iglesia, los vikingos empezaron a cambiar en todas las tierras en las que se habían establecido. Muchos se convirtieron al cristianismo. Leif fue uno de los primeros conversos y encarnaba a los nuevos vikingos. Heredó el espíritu aventurero de su padre, pero rechazaba sus costumbres salvajes y supersticiosas. Según las sagas, Leif era un vikingo de oro. Lo describen como un tipo grande y fornido, considerado y temperamental en todo, además de muy respetado. Se convirtió en un marino experimentado, llevando mercantes hasta Islandia y Escandinavia desde el asentamiento de sus padres, aquí en Groenlandia. Empezaron a llamarlo Leif el Afortunado tras rescatar un barco naufragado y reclamar su cargamento. Supongo que este era el centro de la casa, y esto puede ser la mejor vista de Groenlandia. El viaje hasta el hogar de Erik y Leif en Groenlandia ha sido largo. Entre las ruinas de la casa de Erik, averiguo que fue aquí donde terminó su épico viaje. Leif toma el relevo de su padre. Había oído rumores sobre unas tierras al oeste de aquí. Así que Erik se enteró de que había tierras al oeste. ¿Y qué decidió hacer? Era un entusiasta, así que compró un barco y convenció a otros 30 hombres para que lo siguieran. Así que si quiero seguir los pasos de Leif el Afortunado, ¿a dónde debería ir? A Terranova. Pues ahí voy a ir. En este punto de su épica historia, el padre deja paso al hijo. A partir de ahora será el viaje de Leif.
El año 1001, Leif Erikson partió de este fiordo en un barco con otros 35 hombres, sin mapas, ni cartas de navegación, ni idea de hacia dónde se iban o qué encontrarían. ¿Realmente consiguió Leif el Afortunado llegar a América? Voy a completar la travesía del Atlántico en busca de pruebas arqueológicas que demuestren que la épica saga de los exploradores vikingos no es un mito. He seguido a los vikingos a través del Atlántico. Intento descubrir la verdad sobre sus aventuras, como se cuentan en las sagas islandesas. He visto pruebas de que colonizaron Islandia y Groenlandia. Pero el relato más increíble cuenta que en el 1001, Leif el Afortunado emprendió un peligroso viaje a través del Atlántico Norte y descubrió Norteamérica 500 años antes que Cristóbal Colón. Nos acercamos al extremo norte de Terranova. Hay unos 1.600 kilómetros desde Groenlandia hasta aquí. Y este podría ser el final del rastro vikingo que vengo siguiendo. Hay quien dice que hace 1000 años, la expedición de Leif el Afortunado llegó por primera vez a estas costas, en lo que solo puedo imaginar como un momento de orgullo y emoción. La saga groenlandesa cuenta que Leif llegó a la isla de Baffin, a la que llamó Helluland. Se dirigió al sur, costeando la península de Labrador, que llamó Markland, y finalmente desembarcó en el extremo norte de Terranova, a la que llamó Vinland, porque afirmaban haber encontrado uvas en esta zona. Hasta ahora he encontrado pruebas de que los viajes descritos en las sagas islandesas son ciertos, pero las sagas orales no siempre son fiables como documentos objetivos. Hay muchas historias y leyendas de antiguos marineros que llegaron a América. Los escoceses, los irlandeses e incluso los chinos afirman haber llegado aquí los primeros, pero nunca se han encontrado pruebas arqueológicas de su presencia en el continente americano. ¿Es diferente el caso de los vikingos? Vamos a averiguarlo. En el extremo norte de Terranova hay un lugar llamado Lance o Meadows. Aquí se ha reconstruido un pequeño asentamiento de casas de hierba, en un yacimiento que siempre se había considerado perteneciente a los indios nativos. Del Wells es la conservadora del yacimiento. Las ruinas de Lance o Meadows fueron descubiertas por el doctor Al Ingstad de Oslo, Noruega, buscando la Vinland de las sagas. Llegó preguntando por unas ruinas y los pescadores locales lo trajeron aquí, diciéndole que lo llevaban a un antiguo campamento indio situado en Blacktop Brook. ¿Este era el campamento indio? Esto era lo que gente de la zona creía los restos de un campamento indio. Pensaban que los nativos habían habitado esta zona, lo cual es cierto. Pero estas ruinas no tienen nada que ver con los nativos. Es interesante porque no me parece un campamento indio. Basándome en mi limitada experiencia, estos grandes muros son más parecidos a los que he visto en Islandia y Groenlandia que a los de los nativos americanos. Así es. Y eso fue lo que sospechó el doctor Ingstad. Cuando los vio también le resultaron familiares. ¿Podemos visitarlos? Por supuesto. Dell me cuenta que este yacimiento fue descubierto en 1960 y posteriormente reconstruido. Es muy similar a los asentamientos escandinavos que he visto en Islandia y Groenlandia. Pero estoy aquí para buscar pruebas de que las sagas son ciertas. A partir de las pruebas arqueológicas, como la datación por carbono 14 que hemos hecho a los materiales encontrados en este yacimiento, tiene aproximadamente 1000 años. Entonces corresponde a la época en la que, según las sagas, vino Leif el Afortunado. Así es. Según las sagas, los viajes a Vinland empezaron alrededor del 998 o 1000, y este yacimiento se remonta aproximadamente al mismo periodo. ¿Qué tipo de pruebas han sido datadas? Muchos de los objetos de madera hallados aquí, elementos relacionados con la reparación de barcos y carbón utilizado en la producción de hierro. ¿Tenían hierro? Es el primer lugar de Norteamérica en el que se sabe que se hicieron trabajos en hierro. Lo fundían en un horno para crear un metal más maleable y lo utilizaban para hacer remaches o clavos para reparar los barcos. ¿Trabajaban el hierro las culturas nativas de esa época? En absoluto. Entonces podemos establecer una relación entre este lugar y otros asentamientos escandinavos. Sí. Las dimensiones del lugar y el empleo de hierro indican que eran nórdicos. ¿Qué más?
Se han encontrado una serie de objetos relacionados con la cultura escandinava. Por ejemplo, se encontró un alfiler con cabeza de bronce que se utilizaba para sujetar la capa sobre los hombros. También se encontró un uso, un pequeño objeto redondo de esteatita que se colocaba en el extremo de una varilla para hilar la lana. ¿Es ese otro objeto típicamente escandinavo o islámico? Exactamente, pero hasta que no se terminaron los trabajos arqueológicos no se tuvo la evidencia definitiva. Las pruebas arqueológicas demuestran que un pueblo vikingo vivió en el nordeste del continente americano, que ahora forma parte de Canadá. ¿Pero exploraron las tierras hacia el sur, hasta lo que es hoy Estados Unidos? Los arqueólogos han buscado otros asentamientos vikingos, pero no han encontrado nada. La prueba de que exploraron el sur apareció tras un impresionante trabajo de investigación arqueológica. El nogal crece en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Nunca ha crecido tan al norte como donde se encuentra el asentamiento de Lance o Meadows. Encontramos nueces en el yacimiento arqueológico en el estrato escandinavo. ¿Y no crecían por aquí? No. ¿Nunca lo han hecho? No, nunca. Entonces alguien fue lo bastante al sur como para recolectarlas y traerlas. Los arqueólogos están convencidos de que estas nueces fueron traídas aquí por los vikingos. Fueron halladas en el mismo nivel de las ruinas, y no hay pruebas de que los vikingos comerciaran con los nativos en aquella época. Entonces este es su campamento base y utilizaban este punto para recorrer la zona. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta la región del Golfo de San Lorenzo, al menos hasta New Brunswick. La nuez demuestra que exploraron las tierras hasta el sur de Canadá y probablemente el norte de Estados Unidos. También sabemos por las pruebas arqueológicas que los vikingos permanecieron aquí solo 2 o 3 años. ¿Pero por qué? Las materias que se llevaban con ellos a Groenlandia ya circulaban por las rutas comerciales europeas. Era un largo camino hasta aquí. Quizás no creyeron que mereciera la pena el esfuerzo de seguir viniendo. Ciertamente los vikingos tenían la tecnología y el valor de llegar a Norteamérica. Pero hace 1000 años les pareció que no había nada aquí que mereciera la pena llevarse a casa. Y se marcharon. Cualquier signo de su presencia en estas tierras desapareció hace casi 1000 años. De hecho, si las historias de Eric el Rojo y Leif el Afortunado no hubieran sido recogidas por las sagas, los arqueólogos nunca habrían buscado su rastro en el continente americano. Sin embargo, las pruebas son innegables. Un barco vikingo exploró la costa americana 500 años antes que Cristóbal Colón. Aquí tenemos muchos objetos, algunos son árabes, otros del oeste de Europa. ¿Cómo llegaron a Suecia? Tenemos objetos singulares que proceden de contextos muy especiales, como iglesias o monasterios, lo que nos lleva a pensar que fueron robados. Este objeto es único y probablemente sea el resultado de un saqueo. Se parece sospechosamente a la punta de un báculo episcopal. Sí, lo es. Así que debemos suponer que un pobre obispo irlandés fue atacado y despojado de su báculo. Sí, como una especie de souvenir. Este símbolo sagrado de autoridad episcopal contrasta con muchos de los otros descubrimientos. Entre las posesiones más preciadas del museo se encuentran numerosas espadas. La más prestigiosa es la hoja de una espada larga que podía valer hasta 16 vacas lecheras. Un guerrero con espada era un hombre de gran estatus. En los almacenes del museo, Ken muestra a Elena unos restos arqueológicos mucho más desconcertantes, pruebas de sacrificios de animales y también humanos. Esto es parte de un cráneo y de esqueletos de una tumba con 3 cuerpos, 2 de ellos decapitados. Debió tratarse de un sacrificio humano. ¿Cómo sabemos que fueron sacrificados? Por los huesos. ¿Hay marcas de corte en las vértebras? Dios mío, el sacrificio humano debía ser una práctica bastante impactante para los cristianos antiguos. Esto sugiere un punto de vista y una ideología muy diferentes. ¿Por qué se hacían? Pretenden descubrir la verdad sobre estos extraordinarios guerreros y el mundo del que procedían.
Elena Hamerow es arqueóloga de la Universidad de Oxford y estudia las culturas europeas antiguas. Uno de los grandes misterios de este periodo es por qué aparecieron los vikingos cuando lo hicieron. ¿Qué los llevó a atacar y colonizar de aquella forma? Jonathan Foyle es historiador arquitectónico. Estudia los edificios como un medio para comprender las culturas que los crearon. Parte de la experiencia vikinga es vivir con los 4 elementos: la tierra, el fuego, el viento y el agua. Dependían mucho de ellos. Los historiadores ponen una fecha concreta al inicio de la campaña de terror vikinga, el 793 de nuestra era. Comenzó con un acto de sacrilegio devastador. Jonathan ha viajado hasta Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Aquí se alzaba un monasterio que en su época fue uno de los más sagrados y conocidos de la cristiandad. Tenemos la imagen de los vikingos como piratas salvajes sedientos de sangre. Y esa mala fama nació aquí, en Lindisfarne. Lo que hicieron los vikingos aquí se supo rápidamente por toda Europa. Richard Oram lo explica. Este fue el primer ataque contra un núcleo importante. Aquí se desató el infierno por primera vez y psicológicamente fue lo que llevó a la gente a creer que llegaba el apocalipsis. El ataque fue por sorpresa. La primera vez que se supo de los vikingos fue cuando sus barcos aparecieron en el horizonte. Y para los monjes del monasterio, la mera idea de que su santuario fuese atacado era impensable. Pero como Jonathan ha descubierto, está claro que los vikingos sabían exactamente lo que hacían. ¿Qué querían los vikingos? El botín. Todas las riquezas como joyas y piedras preciosas. Pero también buscaban esclavos. Los esclavos eran mercancía de lujo. El monasterio era famoso por sus reliquias y tesoros. Su única protección era la fe. La creencia de que nadie profanaría un lugar sagrado. No tenían defensas, era un monasterio. ¿Pero tenían una muralla o algo que rodeara al monasterio? ¿Algo así? Sí, tenían un muro que rodeaba el monasterio y que diferenciaba el espacio sagrado del interior del mundo exterior. Pero era simplemente una línea de demarcación. Subiendo al punto más alto de la isla, Jonathan y Richard intentan crear una imagen de la comunidad que los vikingos se propusieron destruir. ¿Qué vieron los vikingos cuando llegaron hace más de 1000 años? Nada parecido a esto. No había ninguno de los edificios en piedra que ahora vemos. Esto era una comunidad monástica. Pero donde ahora está la parroquia y la iglesia prioral, se encontraban los edificios que saquearon los vikingos. Solo que en vez de ser de piedra, eran de madera. Este es el aspecto que debían tener las construcciones de Lindisfarne aquel día del 793. A pesar de ser un modelo de sencillez cristiana, estos modestos edificios albergaban un gran tesoro, convirtiéndolos en el blanco perfecto para los vikingos del norte de Europa. Ataques vikingos. Saqueaban, mataban indiscriminadamente y con cada ataque crecía su historia. Fue como si se hubiesen abierto las puertas del infierno. Sus líderes fueron considerados legendarios incluso en su época. Ivar el Deshuesado, Eric el Rojo, Harold Tez Oscura. Hombres que se hicieron famosos por su ferocidad. Nuestros investigadores se disponen a descubrir el mundo en el que vivían. Y crearán la imagen de una cultura manchada de sangre y aún así muy sofisticada. Reconstruirán la fortaleza en ruinas de Harold Tez Oscura, el primer rey de todos los vikingos. Encontrarán restos ocultos de la ciudad de un señor de la guerra enterrados bajo las calles. Y examinarán la tecnología que diferenciaba a los vikingos de los demás. Con estos barcos, los vikingos fueron capaces de redibujar el mapa de Europa. Barcos como este llevaron a exploradores vikingos como Eric el Rojo y Leif Erikson más allá de lo que había ido nadie. Mediante las últimas investigaciones y tecnología gráfica, reconstruiremos una civilización extraordinaria. Y recuperaremos el mundo perdido de los vikingos. Mundos perdidos. Los vikingos. Asesinos, bandidos, bárbaros, paganos.
A pesar de que la cultura vikinga desapareció hace más de 1000 años, su fama perdura. Los investigadores Jonathan Foyle y Elena Hamerow Este lugar estaba mal defendido y hecho de material inflamable, por lo que a los vikingos no debió costarles mucho arrasar a los 3 o 4 barcos cargados de hombres armados con hachas. Por supuesto que no. No había nada que les opusiera resistencia, y si su intención era destruirlo, podían borrarlo fácilmente de la faz de la tierra. Los ataques vikingos eran rápidos. Se aproximaban a gran velocidad, atacaban, mataban, saqueaban y quemaban. Lindisfarne fue incendiado y así nació el modelo de ataque vikingo. El monje Alcuino, que se encontraba en la corte del emperador, en Europa, escribe cartas de condolencia. Llega a sus oídos el terrible suceso ocurrido aquí y lo describe en sus escritos, quedando registrado para la posteridad como el gran suceso. ¿Y qué pensaban de esos extranjeros rubios que les causaban tantos problemas? Debían estar aterrorizados. Los consideraban las hordas del anticristo. Se trataba de una fuerza pagana que asesinaba a hombres de Dios. Eran bárbaros, despiadados y estaban sedientos de sangre. El ataque de Lindisfarne fue el primero de muchos. Pero, ¿de dónde procedían los vikingos? ¿A dónde regresaban con sus botines? La arqueóloga Elena Hamerow se encuentra en la capital de Suecia, Estocolmo, tras la pista de las reliquias cristianas robadas de Lindisfarne y otros lugares. Quiere conocer la tierra natal de los vikingos y la cultura que produjo tal ferocidad. En el Museo Nacional se reúne con el director Ken Anderson para ver los botines con sus propios ojos.